reveló Horacio Berbisky en el cohete a la luna, ¿no? De los empresarios que más fugaron, entre ellos dos, que los dos aparecen en el top 5 de los fugadores, fugaron más de 40 millones de dólares. 43 millones de dólares en el último periodo, ¿no? Claro, exactamente, durante el gobierno de Mauricio Macri. Esa es la lista de fugadores del gobierno de Mauricio Macri. Pidieron el ATP, porque claro, cuarentena, estaban complicados para pagar los sueldos, además de que pidieron el ATP, suspendieron trabajadores, pagaban el 75% del salario, o sea que solamente estaban poniendo de su bolsillo, digamos, el 25%. Así todo. Y así todo, ahora quieren despedir. ¿Por qué quieren despedir? Porque tienen trabajadores dentro de la industria hotelera, ¿no? Bueno, Néstor y Gustavo Ick en Santiago del Estero tienen de todo. Tienen bancos, tienen canales de televisión. Y no se bancan que llegue después la temporada, entonces, aunque cobren el ATP y aunque hayan fugado guita, aunque tengan dólares fugados, quiere decir que sacaron del sistema bancario. Claro, exactamente. Y podrían bancar el sueldo de estas 120 familias y no, deciden no hacerlo. Vos lo sabrás mejor que yo, Darío, pero esto es lo que sacaron en blanco, digamos, lo que aparece en el Banco Central de la República Argentina. Oficial. Después sabemos que hay otras formas de fugar dinero. Tenemos un par de documentos como siempre acá Andrés Lerner va trayendo los documentos. Esta situación, porque además a la hora de despedir, estos muchachos lo que están haciendo es, digamos, ficcionar una quiebra de la empresa. ¿Para qué? Para encima ni siquiera pagar las indemnizaciones, para pagar el 50% de las indemnizaciones, diciéndole a los trabajadores que se van a quedar sin nada porque la empresa quiebra. Fíjate acá la lista, primero los esquenas y después en tercer y cuarto lugar ICK Néstor Carlos, ICK Gustavo Eduardo, que son los dueños. Bueno, 23 y 19, 43 millones de dólares. De dólares. Claro, de dólares, claro, en lechuga. Pensé que estaban pesos en la lista y que claro, que era un peso más. Bueno, y encima lo que hay que ver es en el momento que fugaron. Parte de lo que se vio durante el macrismo es que los grandes fugadores fugaban durante la época del dólar un poquito más barato, después fugaban los grandes jugadores y el mes siguiente iba la clase media a comprar un dólar más caro. Bueno, estos siempre llegaban a tiempo. Ellos llegaban a tiempo, compraban bonos, vendían, toda esa situación. Pero lo increíble ahora es que justamente hacen eso, ficcionan una quiebra de las empresas para obligar a los trabajadores a agarrar un arreglo en el que les van a pagar el 50% de lo que le correspondería por indemnización en cuotas, y además la última parte, que es como el broche de oro, que es increíble, es que encima les están diciendo que una parte de esa indemnización o retiro voluntario se la van a descontar de deudas que los trabajadores tienen con el banco que tienen justamente la familia y con la tarjeta de crédito que tienen directamente, algo muy similar a lo que se hacía en la época de la esclavitud, donde tu jornal te lo descontaban directamente. Acá vemos que son los dueños del testimonio notarial, que es esto es el preventivo de crisis. Escuchábamos así un breve informe que emitió el canal C5N particularmente sobre los empresarios santiagueños que fugaron dólares, que cobraron el ATP y que hoy están despidiendo a más de 150 personas de distintas empresas y utilizando mecanismos realmente horribles de la época del feudalismo, ¿no? Pablo, ¿me estás escuchando? No sé si lo pudiste escuchar el audio. Sí, es muy esclarecedor ese audio y bueno, digamos que por eso es tan importante esta cuestión de lo que venimos hablando, de que el informe del Banco Central trate de que ahora el Senado de la Nación, como comentamos la vez pasada, le pidió al Banco Central que dé la lista, que dé los nombres. Podemos decir que la lista que se está divulgando todavía no es la lista oficial, es una lista que se publicó, que la publicó el periodista Horacio Berbisky, que la reproducieron los otros medios, y se está esperando que el Banco Central remita la lista de la gente que compró dólares en cantidades altas, digamos, más de 150.000 dólares en adelante, para que la Comisión de Seguimiento de Deuda del Senado de la Nación haga un estudio de quiénes son los que compraron, cómo es la compra de dólares y la fuga de dólares, la formación de activos en el extranjero, ¿no? Pero sí el Banco Central ya dio los porcentajes que siempre mencionamos, es decir, ya mencionó que
el 1% del total de compradores compró 57.000 millones de dólares, eso es oficial, y que 10 personas habían comprado casi 9.000 millones de dólares, como dijimos en su momento. Esta lista a la que hace mención el programa S5N es de los 100 compradores, la parte de las personas, no de las empresas, ¿no? Así que bueno, va a ser muy interesante conocer luego todo ese informe, porque todo eso tiene que ver con el tema del endeudamiento externo y la fuga de dólares. Temas que si no resolvemos en el país, que si no resolvemos en Santiago del Estero, en mi opinión no hay posibilidad de desarrollo, de crecimiento, de cambios verdaderos para la población. Un país en el que se lo endeuda en 100.000 millones de dólares y 85.000 millones de dólares se fugan al extranjero, bueno, no tiene futuro, ¿no? Digamos. Así es, y nosotros lo venimos marcando programa a programa. Yo me quedo con dos cuestiones. Primero hay que entender que estos dólares fugados, en el caso, por ejemplo, de Santiago del Estero, donde aparecen 3 empresarios, personas físicas, esto no es dinero, esto no son utilidades que se envían al exterior, esto no son compras de importaciones, esto es atesoramiento, liso y llano, porque son individuos. Y son dólares que se extraen de la economía santiagueña. Son dólares que podrían estar circulando en la economía santiagueña, que podrían haber sido reinvertidos en la economía santiagueña. Y por un lado eso, y por otro lado, yo me quedo con lo que nos nos decía Amado Vudú en la entrevista que le hicimos, en donde las empresas de servicios públicos, y aquí estamos hablando de 2 empresarios que tienen acciones o son parte de la empresa de servicios públicos, aplicaron un feroz tarifazo y ese excedente de pesos que cobraron lo convirtieron en dólares y se lo llevaron. Claro. Es una situación muy compleja. Uno de los mecanismos. Y después hay otro tema que yo quiero puntualizar, es que en ese listado también hay contratistas del Estado. Digamos, el Estado le da obra pública, financia, digamos, le da un negocio y el excedente de ese negocio lo convierten en dólares y lo fugan de la economía. En este caso de la economía local de Santiago del Estero. Es una situación, como decís vos, insostenible en el tiempo. Así es. Bueno, sostenible en condiciones de desarrollo, de pobreza, de atraso, digamos. No es compatible con un proyecto de crecimiento de verdadero, digamos. No es compatible. Por eso el tema de la deuda y de la fuga hay que construir, como propuso Cristina, hay que construir un nunca más sobre eso. O sea, que no pueda venir un gobierno como vino el de Mauricio Macri y endeudar salvajemente a la Argentina en 100.000 millones de dólares acreedores, más 40.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y después se va del gobierno y bueno, y quedan. Recordemos que tenemos una deuda a 100 años, ¿no? Una parte de esa deuda es a 100 años. Parece una burla, parece una película. Parece una película, la verdad. Que alguien tome una deuda pagadera a 100 años pagando creo que un 7 o un 11% de interés durante 100 años. Una película de terror. Por supuesto. Bueno, Pablo, vamos a una pausa musical y voy a intentar comunicarme con Ana Corradi, concejal de la